Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias que este día de la resurrección, gracias que vives, Jesús. No estás muerto, pero vives. Estás a la diestra del Padre, orando por nosotros. Somos gozosos en eso, Señor, que vamos a vivir contigo un día. Y gracias, Padre. Bendice este tiempo, llénanos con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Estamos estudiando la resurrección. Y para mí me gusta aprender cosas, entonces vamos a aprender, ¿no? Hoy vamos a tener un estudio más profundo que solamente Jesús resucitó. Eso es hermoso. Pero ¿qué va a pasar con nosotros en la resurrección? Muchas veces no sabemos eso. ¿Qué va a pasar con nuestros cuerpos? ¿Cuándo vamos a tener nuevos cuerpos? Vamos a aprender eso. Y quiero decir que cada persona va a resucitar un día, cada persona. Pero la clave es dónde vas a resucitar. ¿Vas a despertar en el cielo o vas a despertar en el infierno? Es algo que es muy fuerte, pero eso es la verdad. Y por ejemplo, cada día vamos a dormir y despertamos en la mañana y miramos alrededor, pero un día vamos a dormir si no subimos en el rapto y vamos a despertar en uno de dos lugares. Es muy interesante de pensar. ¿En el cielo o en el infierno? Y eso es muy interesante y puede dar miedo a personas que no conocen al Señor. ¿Dónde vas a despertar? Vamos a Daniel 12:2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua o condenación. Entonces, si eres una persona que no es cristiano o un creyente falso, vas a despertar en el infierno. Es algo fuerte, tenemos que pensar, pero Cristo vino para que podamos despertar en el cielo. Y piénsalo, has tenido una pesadilla, cada uno de nosotros, ¿no? Piensa de su peor pesadilla en toda su vida. Y despertaste en la mañana y tú eres, qué bueno era la pesadilla. No era real. Pero qué increíble, las personas que van a despertar una pesadilla en el infierno nunca pueden despertar. O piensa en el más hermoso sueño que has tenido y despiertas y tú eres, yo quería seguir. Pero puedes imaginar un día vamos a despertar en un sueño para la eternidad. Escoge cuál quieres, qué hermoso, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la resurrección. ¿Cuántas resurrecciones? Hay dos generalmente, si quieres apuntar o vamos a aprender eso. 2 resurrecciones generalmente. Uno es de la vida, uno es de condenación. Las personas que son salvados están en la primera resurrección. Vamos a Apocalipsis 26. Y siempre estoy diciendo, si quieres aprender, en nuestra iglesia vamos a aprender cosas. Quiero que aprendamos, que crecemos en Cristo y vamos a aprender eso. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Dice, bienaventurado y santo, mira, santo el que tiene parte en la primera resurrección. Mira, el primero. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¡Ay, qué interesante! Vamos a ser sacerdotes. Qué raro, ¿no? Hoy en día no necesitamos sacerdotes. En la Iglesia Católica ellos tienen sacerdotes, pero no está en el Nuevo Testamento después de la resurrección de Cristo. Cristo es el sumo sacerdote. Pero vamos a reinar con Cristo ¿por cuántos años? 1000 años con Cristo como sacerdotes. Increíble, ¿no? Y las personas que son salvados, ellos están en la primera resurrección. Y Cristo habló de eso también, entonces necesitamos aprender. Vamos a Juan 5:28. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección ¿de qué? De vida.
Mas los que hicieron lo malo, la resurrección de condenación. Qué interesante, hay dos resurrecciones general. Hay más, pero generalmente hay dos. Y cuando vamos a resucitar, vamos a tener nuevos cuerpos que son hechos ¿para qué? Para el cielo. Entonces, voy a despertar un día y voy a tener grandes músculos y todo. Pero en serio, vamos a estar en el cielo, vamos a tener cuerpos que son hechos para el cielo. Entonces, gracias a Dios por eso, ¿no? Ya somos más viejitos, es más difícil levantar cosas del piso, ¿no es cierto, Miguel? Más difícil caminar, correr y todo, ¿no? Y poco a poco estamos descomponiendo, pero en el cielo vamos a tener nuevos cuerpos. Y nuestros cuerpos van a ser como un cuerpo glorificado como tiene Jesús. Vamos a 2 Corintios 5:1. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, cuando Él dice este tabernáculo, Él no está hablando de mi apartamento. Él está hablando de este carpa que es mi cuerpo. Este tabernáculo no es permanente. Vamos a estar en el cielo con un nuevo que es permanente en el cielo. Ya no vamos a tener más dolor, no vamos a tener más problemas en esa manera, vamos a tener nuevos cuerpos. Entonces, en el cielo vamos a tener nuevos cuerpos, gracias a Dios. Mi cuerpo que está descomponiendo, ya vamos a tener nuevos. Y este cuerpo nunca voy a necesitar dormir, no puedo hoy, pero creo que Dios está preparándome. Entonces en el cielo no más dolor, no más, solamente gozo, no más tristeza, solamente gozo en el cielo. Entonces, ¿quién era el primer fruto de la resurrección? ¿Alguien sabe? Jesucristo. Entonces vamos a hablar primeramente, eso es muy importante, estamos hablando de primera resurrección. Entonces, ¿quién es primero de la primera resurrección? Jesucristo. Vamos a Lucas 24:1. Esa es la resurrección de Jesucristo. ¿Qué dice? El primer día de la semana, muy de mañana. ¿Ustedes les gustan muy de la mañana? Yo no. Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Entonces Jesús estaba muerto. Él estaba en la tumba. Ellos estaban preparando para enterrarlo bien. Y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron revolvida la piedra del sepulcro. En estos días ellos tenían sepulcros que tenían como una puerta que era una piedra gigante. Yo recuerdo cuando yo estaba en Israel, yo miré esa tumba. Era impresionante para estar allá. Pero ya esa puerta ya no está porque ellos rompieron en muchos pedacitos y todos tienen en el mundo. Pero ya puedes visitar la tumba. Y puedes mirar adentro, es muy interesante. Versículo 3 dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Entonces Él no estaba. Él resucitó de los muertos. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces Jesús resucitó y nosotros vamos a resucitar un día también. Él es el primero en la primera resurrección. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y todos los demás. Y ellos creyeron inmediatamente, ¿no? No, ellos no creyeron. Esa es otra cosa que yo necesito tener en mi corazón, que tengo la fe. Voy a resucitar con Cristo un día. Voy a tener un nuevo cuerpo si estoy salvado
realmente. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Otra vez, tenemos que creer la palabra de Dios. Dios tiene muchas promesas para nosotros, ¿no? Que en el cielo no vamos a tener más dolor. Voy a tener un nuevo cuerpo un día. Que Dios está guiando mi vida, que Dios me ama, que Él escucha mis oraciones y estoy buscando su voluntad. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Eso es muy interesante porque dice que él como entró para mirar en la puerta y él podía mirar la ropa que Jesús tenía. Y dice en otra parte que estaba doblado. Eso siempre yo estaba riendo porque Jesús parece que él era muy ordenado, no como mi casa. Y entonces, y la otra interesante es exactamente si vas a la tumba en Israel puedes entrar y mirar exactamente cómo es. Hay dos tumbas en Israel. Uno dicen que es de los católicos, ellos dicen que es esa tumba, pero está dentro de las puertas de la ciudad. Y no, la Biblia dice que estaba afuera. Entonces la otra tumba, también en la tumba que dicen los católicos, no puedes poner solamente su cabeza adentro para mirar, entonces mirar que no es la tumba correcta. Pero en lo de afuera de la ciudad puedes poner su cabeza dentro de la puerta y mirar dónde estaba Jesús. Entonces Jesús resucitó y Él ya tiene un cuerpo glorificado. Y Él es el primero de la primera resurrección. Vamos a 1 Corintios 15, 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Entonces miramos que Él es el primer fruto de la primera resurrección. Y Él tenía un cuerpo físico. Algunas sectas enseñan que Él era como un fantasma, pero no, Él tenía un cuerpo físico cuando Él resucitó, glorificado. Vamos a Lucas 24, 39. Y nosotros vamos a tener un cuerpo también parecido como Jesús en la resurrección, los que son cristianos verdaderos. Lucas 24, 39. Eso es después de la resurrección. Mira, Jesús dijo a sus discípulos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Entonces, qué interesante, Él podía pasar a través de las paredes. Él podía hacer cosas con un nuevo cuerpo que nosotros vamos a poder también, porque vamos a tener cuerpos parecidos como Él. Ok, entonces vamos a aprender cosas que son interesantes. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Cuándo voy a tener mi cuerpo nuevo? ¿Y qué pasa con personas que no son cristianos? ¿Qué pasa con ellos, con su cuerpo? Cuando ellos mueren, cuando ellos no son cristianos verdaderos. Vamos a Lucas 16, 19. Eso es muy interesante. Escucha muy bien. Antes de la crucifixión y resurrección de Jesucristo, ¿qué pasó cuando alguien murió? Ellos se fueron a un lugar en el centro de la tierra que tenía dos partes. Una parte buena, una parte mala. Y la parte buena se llama ¿qué? El seno de Abraham. Todas las personas que creyeron en Dios fueron a esa parte antes de la crucifixión de Cristo. Tenía una mala parte que se llama ¿qué? Infierno. Todo se llama Hades, porque está en medio de la tierra. Y vamos a mirar un ejemplo que Jesús dijo. Lucas 16, 19. Dice, había un hombre rico que se vestía púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendez. Entonces hay muchos así, que ellos piensan que ellos tienen todo. Soy rico, tengo mi casa, tengo todo, pero ellos no tienen a Cristo muchas veces. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico.
y aún los perros venían y le llamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, la buena parte en el medio de la tierra. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en el centro de la tierra, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el rico fue al infierno. Él estaba mirando a través de un valle, a otro lado del valle. Qué increíble, ¿no? Que en el seno de Abraham, que el pobre, él estaba en un buen lugar, en el seno de Abraham. Seguimos. Dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo de agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Entonces, el hombre que estaba en el infierno, ¿qué él tenía? Él tenía una lengua. Qué interesante. Entonces, después de su muerte, él va a tener una forma de un cuerpo. No es glorificado porque él no es cristiano, él no buscó a Dios. Entonces, Dios va a preparar un cuerpo para personas que no son creyentes para el infierno. Qué fuerte, ¿no? Y miramos eso aquí. Y otra vez, Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Es la razón Él murió en la cruz. Pero personas que rechazan al Señor Jesús, ellos van al infierno. Ellos van a despertar un día con un nuevo cuerpo para el infierno. ¿Qué dice? Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera de los que quisieran pasar de aquí a vosotros y no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, mira, él tiene memoria, él recordó lo que él hizo, él tiene un cuerpo, tiene mente, él puede. A Moisés y a los profetas tenían, óiganlos. Entonces digo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantaré de los muertos. Qué fuerte, ¿no? Entonces, qué fuerte de pensar, ¿no? Ellos van a tener un cuerpo para el infierno. Y otra vez, Cristo no quiere que nadie vaya al infierno, pero ellos van a dormir un día y despertar con un nuevo cuerpo. Piénsalo, qué raro, ¿no? Vas a despertar y ellos van a estar en el infierno, mirando su cuerpo. ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué pasó después de eso? Jesús murió en la cruz. Él estaba en medio de la tierra, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. Él fue en medio de la tierra. Él predicó a los buenos en el seno de Abraham y los sacó al cielo. Y la pregunta que es muy interesante, vamos a aprender eso, ¿ellos tenían sus nuevos cuerpos instantáneamente o más adelante? Eso vamos a ver, es muy interesante. Pero sabemos que ellos tienen la salvación. Hay cosas que son muy interesantes de pensar, ¿ok? Dije que vamos a aprender cosas aquí, entonces es muy interesante de pensar. Es posible que vamos a tener cuerpos que son temporarios. Es posible que parecían nuestros cuerpos del pasado, por un rato, por un tiempo. ¿Qué son algunas pruebas en la Biblia? Una prueba es, ¿recuerdas cuando Saúl en el Antiguo Testamento? Es muy interesante. ¿Recuerdas que Saúl, él estaba rebelde en contra de Dios? Y él fue con una bruja. ¿Recuerdas esa historia? Él fue con una bruja para pedir consejo de Samuel, que ya murió. Y cuando ella estaba haciendo su brujería mala, ¿qué pasó? Samuel apareció, ¿no? Pero él era ¿qué? Viejito. Qué interesante, ¿no? Él no era un joven con nuevo cuerpo y todo.
Qué interesante, ¿no? Otro ejemplo, cuando Moisés, en la tribulación, cuando Dios va a juzgar la tierra, vamos a ver dos testigos, ¿no? Uno va a ser Moisés y otro Elías. Moisés casi todos creen. Pero ¿qué va a pasar con ellos? Ellos van a predicar y ¿qué? Van a morir. Entonces, si ellos ya tienen sus nuevos cuerpos, ellos no pueden morir. Qué interesante, ¿no? Entonces, o la otra cosa que puede pasar es cuando personas mueren después de la crucifixión de Cristo, solamente mi espíritu va al cielo inmediatamente, solamente mi espíritu. Y después puede tener un nuevo cuerpo. Y vamos a mirar, puede ser una de esas tres cosas. Puede ser que tú vas a tener un cuerpo que es como temporario, puede ser que ya vas a tener su nuevo cuerpo inmediatamente, o puede ser que solamente su espíritu va al cielo hasta que vas a tener su nuevo cuerpo. Entonces, ¿cuándo vamos a tener? Si un cristiano va a morir hoy, ¿cuándo voy a tener mi nuevo cuerpo? Esa es la pregunta. ¿Sabemos seguramente cuándo va a pasar? En el rapto. Vamos a mirar eso. La razón es que cuando un cristiano verdadero muera hoy, inmediatamente ellos están ¿con quién? Con el Señor. Vamos a 2 Corintios 5:8. Dice, pero confiamos, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes ¿con quién? Con el Señor. Entonces, cuando un cristiano verdadero muera hoy, ellos están inmediatamente con Dios. Pero cuando vamos a tener nuestro nuevo cuerpo, esas personas no saben seguramente. Pero seguramente vamos a tenerlo en el tiempo del rapto. En el tiempo del rapto. Ok, Cristo es la primera resurrección, ¿no? Y estamos en un tiempo, estamos esperando el rapto, ¿no? Entonces, ¿qué es el rapto? El rapto es cuando Cristo va a venir en las nubes y todos los que son cristianos verdaderos vamos a subir inmediatamente con Él. Pero ya si estás muerto, ¿dónde estás? En el cielo si eres un cristiano. Pero lo interesante es que en el rapto, ¿qué dice la Biblia? Eso es cuando la resurrección va a pasar. Eso es cuando vamos a tener los nuevos cuerpos seguramente. Vamos a 1 de Tesalonicenses 4:13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y mira lo que dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, primer fruto de la resurrección, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron o murieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vimos no habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Entonces las personas que murieron antes del rapto, ellos van a venir primero, dice. Ellos ya están en el cielo. Pero si ellos tienen su cuerpo en este momento, posible sí, posible no, pero no sabemos seguramente. Solamente sabemos en el rapto ya es cuando va a pasar con los cristianos. Versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo que resucitarán primero. Luego nosotros que vimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y las nubes para recibir al Señor en aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces un día vas a estar cepillando en sus casas, espero que lo haces. Y de repente, ¡boom! Si eres un cristiano verdadero, vamos con el Señor. Qué increíble, ¿no? Y piensa, ¿estás listo o no? ¿O vas a quedar? ¿Eres un cristiano verdadero o no? Piénsalo. Y vamos a mirar qué va a pasar con mi cuerpo en este momento. 1 de Corintios 15:51. Eso es muy interesante. Vamos a resucitar instantáneamente. Dios va a darnos nuevos cuerpos instantáneamente. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán, ¿qué? Resucitados, incorruptibles. Eso es un nuevo cuerpo. Este cuerpo sí es corruptible. Estoy perdiendo más y más pelo cada día. Pero nuevo cuerpo, nunca. Dice, ¿qué más? Porque es necesario que este corruptible se viste de incorrupción y esto mortal se vista inmortalidad. Entonces en el rapto instantáneamente vamos a tener nuevos cuerpos, resucitamos. Pero las personas que murieron antes del rapto, ellos ya están en el cielo, posible tienen sus cuerpos ya o posible no. Muchos maestros enseñan que ellos van al cielo en espíritu en el principio y después en el rapto ellos van a tener sus cuerpos nuevos. Pero el punto es que vamos a resucitar con vida los que son cristianos verdaderamente y vamos a tener nuevos cuerpos. Ya no necesitamos ponernos de dieta, ya no vamos a tener dolor, vamos a tener gozo, nada de dolor, gracias a Dios. Puedo comer como quiero. Pero hay otra resurrección, es la segunda resurrección. Esa resurrección es para qué? Los incrédulos. Eso es resurrección de condenación. ¿Cuándo eso va a pasar? Después del juicio del mundo y después del milenio. Eso es cuando el gran trono blanco. Eso es cuando ellos van a... ¿Dónde están todos los malos ahorita? En Hades, en el centro de la tierra. Todos los malos están en Hades, en el centro de la tierra. Y entonces, eso es lo que... pero ellos están como en una cárcel. Eso es muy raro de pensar, ¿no? Es muy raro de pensar que personas que son malos, pásale. Los malos, ellos están en el centro de la tierra. Y tenemos que pensar dónde ellos van a ir, dónde ellos van a resucitar. Esa es la segunda resurrección. Vamos a Juan 5:28. Dice, otra vez ya leímos eso, pero es la segunda parte. No os maravilléis de eso, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. Ya hablamos de eso. Mas los que hicieron lo malo, resurrección de qué? Condenación. Entonces todos los malos están en el centro de la tierra ahora. Y después del juicio del mundo, después del milenio, Dios va a resucitarlos para el final juicio. Pero ellos van a tener cuerpos, ellos tienen cuerpos para el infierno. Entonces, si conoces personas que ellos murieron, ellos no buscaron a Dios, ellos no eran cristianos verdaderos, ellos fueron ¿dónde? En el medio de la tierra. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Y eso es muy interesante, eso es lo que va a pasar con personas que no son cristianos, que ellos no buscaron a Dios, que son falsos. Mira lo que dice, pero los otros muertos, está hablando de los otros muertos, los malos, que personas no nacieron de nuevo, no eran cristianos. Pero los otros muertos no volvieron a vivir, porque ellos están en medio de la tierra hasta que se cumplieron, ¿cuántos años? 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los cristianos verdaderos están en primera resurrección. Esa es la segunda. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Eso va a pasar después del milenio. Y saldrá y engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reuniros para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada, Jerusalén, la nueva en el milenio. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumó. Y mira lo que va a pasar con el diablo.
¿Sabes? ¿Quieres saber lo que va a pasar con el diablo? Es lo que dice. Y el diablo que los engañaba fue lanzado ¿en dónde? En el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el anticristo y su falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, para siempre. Y mira, ese es el juicio, el gran juicio. Y quiero decirte, el gran trono blanco es donde Dios va a juzgar ¿quién? Los incrédulos. Los cristianos no. Eso es muy importante. Dios nunca va a juzgar a un cristiano verdadero por su pecado, gracias a Dios. Está borrado. Nunca. Está borrado. Solamente Él va a juzgar a los incrédulos. Pero Dios va a juzgar cristianos para sus obras, si ellos van a tener premios en el cielo. Y queremos eso, ¿no? Y miramos lo que va a pasar. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi ¿quién? A los muertos, grandes y pequeños, los incrédulos, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Dios va a juzgar con sus pecados, con la Biblia. El que es en el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y ellos tienen nuevos cuerpos para el infierno. Y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Eso es muy importante, la muerte segunda. ¿Qué es eso? Y el que no halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok, ¿qué es la primera muerte? Es la muerte normal. Alguien muere. La segunda muerte es separación entre yo y Dios para eternidad, el lago de fuego. Entonces ellos tienen la segunda muerte. Entonces hay dos muertes también. Primero es normal muerte, segundo es en el infierno, lago de fuego, para eternidad. Finalmente, quiero decir que purgatorio no existe. Es que la Iglesia Católica inventó esa doctrina y es muy peligroso porque personas piensan, puedo pecar poquito más y solamente voy a sufrir en purgatorio poquito y ya puedo ir al cielo. No existe. La Biblia, miramos ahora que cuando vas a dormir y despertar, estás en uno de dos lugares. Estás en el infierno o estás en el cielo. Eso es increíble pensar otra vez, como empezamos este estudio. Vas a despertar en una parte, infierno o el cielo. Vamos a Hebreos 9:27. Mira lo que dice. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Entonces, mueres y inmediatamente estás en un juicio. No hay purgatorio, no existe. Hebreos 9, versículo 27. Entonces, qué fuerte es eso, ¿no? Qué fuerte. Y otra vez, piensa en su más feo pesadilla. Y despertaste y pensaste, qué bueno que solamente era una pesadilla. Pero muchos que son rebeldes, que no quieren aceptar el amor de Cristo, que no quieren arrepentir de sus pecados, ellos van a despertar con un nuevo cuerpo malo para el infierno. Pero piensa en su mejor sueño que tenía en toda su vida y despiertas, yo quería seguir. Pero un día, un cristiano verdadero, vamos a despertar en un sueño verdadero en el cielo para eternidad. Entonces Cristo murió por nosotros. Él resucitó al tercer día para que podamos compartir en su resurrección. Y vamos a tener nuevos cuerpos un día con Cristo. Piénsalo, ¿cuál es mejor? No es tan difícil decidir. Tenemos que rendir nuestros corazones a Cristo y tenemos que arrepentir y Dios va a darnos vida eterna. Y la Biblia enseña que la salvación es un don de Dios, no es por obras, pero tenemos que rendir nuestros corazones a Él. Oremos. Señor, gracias Padre, que mandaste a su Hijo para morir por nosotros en la cruz.
Gracias que Él resucitó de los muertos al tercer día. Hoy estamos celebrando esto. Y si alguien está escuchando que ellos todavía no han dado su vida a Jesucristo, puedes orar conmigo en silencio. Sabemos que la salvación es un don de Dios, no es por obras, pero tenemos que arrepentir y también necesitamos hacer Cristo nuestro Señor, que Él es nuestro jefe de nuestras vidas, que ya no estamos jugando, que necesitamos hacerte nuestro jefe de nuestras vidas. Y puedes orar conmigo en silencio. Señor, perdóname por mis pecados, lléname con tu Espíritu Santo. Te doy mi vida. Y gracias, Señor, por la salvación, que es un don, es un regalo de Dios que pagaste con su sangre, Jesús. Dame tu poder, Señor. Ayúdame a caminar contigo toda mi vida. Y, Señor, para los cristianos aquí ya, ayúdanos a tener gratitud, especialmente en este día. Estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. Estamos gozosos, Señor, porque vamos a tener un nuevo cuerpo un día. Posible hoy en día tenemos dolores, tenemos problemas con nuestros cuerpos, enfermedades, lo que sea. Ay, Señor, un día vamos a despertar contigo en el cielo con un nuevo cuerpo. Gozamos en eso, Señor. Y gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.